Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando hablo con las personas acerca de Dios es cómo hay gente que no quiere tener nada que ver con Él o que lo quieren tener en un papel muy limitado dentro de sus vidas. Y me llama mucho la atención porque tenemos la posibilidad ante nosotros de conocer y relacionarnos con Dios. Y parece que muchas personas más ven bien a Dios como si fuera una molestia para sus vidas. Y eso me hace pensar el por qué se da esta situación. Lo vamos a platicar un poco más adelante porque es parte de la historia que vamos a ver el día de hoy. Hemos estado viendo en el libro de Hechos cómo Dios tiene una misión, la redención de las personas. Dios tiene el poder a través de su Espíritu Santo para que esa misión se cumpla. Y Dios le encarga esta misión a su pueblo, a sus creyentes, para que sean los que lleven a cabo la misión. Y esto es lo que vemos en el libro de Hechos. Empieza con la ascensión de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos que van a recibir el Espíritu Santo y que a raíz de eso ellos van a proclamar el mensaje de salvación en Jesús a todo el mundo conocido. Y veíamos la semana pasada cómo en cierta ocasión que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, se da un milagro. Se da el milagro de que este hombre paralítico de nacimiento puede caminar, no solo caminar, sino nos dice que saltaba también, y cómo eso hace que la gente se amontone alrededor de Pedro y de Juan, y Pedro ahí les va a comunicar un mensaje, este mensaje de salvación. Y hasta donde vimos en la historia, las personas están recibiendo muy bien este mensaje, pero como vamos a ver hoy, va a haber personas que lo van a rechazar. No solamente lo rechazan, sino que además quieren callarlo. Y lo que quisiera que consideráramos el día de hoy es que el rechazo a Dios resulta del egocentrismo erróneo. Y vamos a ver qué quiero decir con eso más adelante. Pero si recuerdas la historia, Pedro y Juan se dirigen al templo a la hora de la oración y cuando están entrando ven ahí a un hombre paralítico de nacimiento pidiendo limosna. Pedro le dice, no tenemos nada que darte, pero lo que tenemos es que en el nombre de Jesús tú puedes ser sanado. Y entonces el hombre empieza a caminar, a saltar y a alabar a Dios. Las personas escuchan de esto y empiezan a amontonarse ahí donde están Pedro y Juan. Y Pedro les habla acerca de cómo es a través de Jesús, que no son ellos, no es por su poder o por su piedad que el hombre ha sido sanado, sino que es por la obra de Jesús que este hombre ha sido sanado y que esto es una señal de que Jesús es el Mesías prometido por Dios, a quien Dios resucitó después de haber muerto en la cruz, y que entonces la respuesta a las personas debe ser de arrepentimiento y de entregar sus vidas a Dios para tener esa relación con Él para la cual fueron creados. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Esta semana continuamos con lo que sucede después. Después de que Pedro ha predicado este mensaje de la fe en Jesucristo para recibir el perdón de los pecados, estaban en eso cuando llegan los guardias del templo y algunos de los líderes religiosos y agarran a Pedro y a Juan, y como ya estaba terminando el día, ya se estaba haciendo tarde, los ponen básicamente en una celda para atenderlos al día siguiente, para ver qué hacer con ellos al día siguiente. A la mañana siguiente se reúnen los líderes religiosos principales de Jerusalén, que era la capital de Israel, además de otros personajes. Se reúne un gran número de personas interesadas en lo que va a pasar con Pedro y Juan o en lo que quieren hacer con Pedro y con Juan. Y los traen a ellos y les dicen, a ver, tienen que decirnos con qué poder o con qué autoridad es que este hombre ha sido sanado. Y Pedro responde y les dice, caballeros, si la pregunta aquí es que con qué poder o con qué autoridad es que este hombre que ustedes tienen ante ustedes está sano, déjenme decirles que es en el nombre de Jesucristo, aquel
que ustedes crucificaron, pero que pero que Dios levantó de entre los muertos. Y además déjenme decirles que esta es la piedra que ustedes los constructores rechazaron y ahora ha llegado a ser la piedra angular del edificio. Porque no hay otro nombre que haya sido dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Y cuando los líderes religiosos escuchan esto se asombran mucho, porque ellos se dan cuenta de que Pedro y Juan no han hecho grandes estudios teológicos, no han tenido una formación religiosa. Es más, que son hombres sencillos, de la clase trabajadora. Pero aquí los tienen hablando de temas que son muy profundos, con claridad, teniendo sentido, y no saben qué hacer con ellos. Y entonces les dicen que por favor salgan, ellos y el hombre que ha sido sanado, mientras que ellos pueden hablar de estas cosas. Y conforme están hablando dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Con estos. Porque está claro para todos acá que este hombre que había sido paralítico ahora ha sido sanado. Esto es evidente. Pero no podemos dejar que se siga predicando, proclamando a este Jesús. Y entonces los mandan a llamar de nuevo y les dicen, les damos una orden, los vamos a dejar que se vayan, somos bien buena onda, pero ustedes no pueden enseñar en el nombre de Jesús, es más, no pueden hablar de Jesús, se los prohibimos. Y Pedro les dice, bueno, ustedes consideren lo siguiente, ¿qué es mejor? ¿Que nosotros los obedezcamos a ustedes o que obedezcamos a Dios? Porque nosotros no podemos callarnos lo que hemos visto. Y entonces cuando escuchan esto, los líderes religiosos no saben qué hacer y los amenazan más y les dicen, ten cuidado porque te vas a meter en problemas, mejor obedécenos. Pero Pedro les dice, no, nosotros vamos a continuar con esto. Y como no podían hacerles nada, porque toda la gente había visto que había sucedido un milagro, entonces solamente los dejaron irse. Y hay muchas cosas que vamos a ver en esta historia, en este pasaje, pero lo que más me llama la atención es la reacción de los líderes religiosos a lo que sucedió y a la respuesta de Pedro y de Juan. Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, nos lo narra de esta manera. Al principio del capítulo 4, dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Y entonces ahí la imagen que tenemos es que Pedro y Juan estaban hablando ahí con la multitud. Lo que habíamos visto la semana pasada, el mensaje que Pedro habla a la gente, y probablemente surgieron otras conversaciones de ahí, preguntas, estaban ahí, que es cuando llegan. Nos habla ahí de los sacerdotes, o sea, los que hacían las labores religiosas en el templo, el capitán de la guardia del templo, que era también una persona religiosa, pero que estaba encargada de que en el templo se mantuviera el orden, y nos menciona ahí los saduceos. Los saduceos era un grupo de líderes religiosos, la mayoría de ellos pertenecientes a la clase alta, que tenían unas creencias un poco distintas a la mayoría de los judíos. Entre ellas, ellos no creían en la resurrección. Y parece que llegan e interrumpen lo que Pedro y Juan están haciendo. Los guardias los agarran y nos dice ahí que estos líderes religiosos estaban indignados. Les molestaba que Pedro y Juan estaban enseñando a las personas ahí en el templo, y no solamente el hecho de que estuvieran enseñando, sino que estaban enseñando acerca de la resurrección, porque decían que Jesús había resucitado. Dice que los agarran y como ya se estaba haciendo tarde, deciden meterlos a una celda y al día siguiente tratar con ellos. Y nos dice ahí al final de esta parte que muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Muchas de las personas ese día que vieron, quizá no vieron cuando este paralítico fue sanado, pero lo reconocieron, que era el hombre que había sido paralítico y que pedía limosna a la entrada del templo, y ahora lo veían de pie, nos dice que saltando y alabando a Dios.
Y cuando Pedro los explica cómo esto es una señal, es para llamarles la atención al mensaje de salvación que Dios ha estado desarrollando desde Adán y Eva, a través de los patriarcas, a través de los profetas, hasta llegar a ese día. Ellos creen y se cuentan como creyentes de Jesús, como seguidores de Jesús. Y nos dice ahí que llegó el número de las personas como a 5,000. Continúa el relato al día siguiente, dice que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y aquí lo que vemos es que de alguna manera los líderes religiosos se daban cuenta de que esto era algo muy importante. Y muchos de ellos no se lo querían perder. Y nos dice que estaban ahí tanto de los gobernantes. Los gobernantes acá se refiere a cuestiones religiosas. No eran los gobernantes romanos, sino los líderes religiosos. Los ancianos eran los líderes de la comunidad. Y los escribas eran personas estudiosas de las escrituras. Nos va a mencionar ahí a 4 personajes. De Anás y Caifás tenemos registros históricos de que fueron sumos sacerdotes ahí en el templo, eran de la tribu de los levitas, y dice, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. O sea, era el quién es quién, era la jai, digamos, del grupo religioso ahí en Jerusalén. Y dice que cuando les traen a Pedro y a Juan, más adelante nos da la indicación de que el hombre que fue sanado, el que había sido paralítico y ahora caminaba, estaba con ellos también. Pero dice que Pedro y Juan estaban en medio de ellos, lo estaban rodeando. Les hacen una pregunta. Este es el punto del juicio, no es un juicio realmente, pero del interrogatorio. Y les dicen, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? ¿Con qué poder? Porque no se lo explican. Es un milagro. Ellos se dan cuenta de que no es algo natural, sino que aquí ha sucedido algo fuera de lo natural. Y quieren saber cuál es este poder. Pero principalmente quieren saber en qué nombre o con qué autoridad lo han hecho. Ellos son los líderes religiosos. Ellos son los que controlan la vida espiritual de la nación de Israel y particularmente en el templo. Y estas 2 personas llegan a enseñar dentro del templo y dicen, ¿quién les dio la autoridad? Porque nosotros no. Continúa Lucas el relato y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Y el escritor Lucas aquí nos enfatiza que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, él nos narra cómo Jesús, hablando con sus discípulos poco antes de ser entregado para ser crucificado, él les dice que van a venir tiempos difíciles. Dice que incluso algunos de ellos van a ser llevados a la fuerza ante las autoridades. Pero les dice que el Espíritu Santo les va a dar las palabras que van a hablar en ese tipo de situaciones. Y entonces se escucha ese eco aquí en esta situación donde Pedro y Juan han sido arrestados de alguna manera y están delante de las autoridades más altas en cuanto a la vida religiosa de Israel. Y es el Espíritu Santo el que llena a Pedro para lo que va a hablar. No quiere decir que el Espíritu Santo llenó a Pedro el día de Pentecostés, que lo vimos hace unas semanas, y después se va a otro lado y ahora regresa otra vez. No, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Y en la Escritura, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, es cuando de una manera particular o especial el Espíritu Santo está obrando a través de la persona. Pero la presencia de Dios la tenemos siempre con nosotros una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo.
habla Pedro y comienza de una manera muy educada, muy apropiada. Dice, gobernantes y ancianos del pueblo. Está reconociendo que estas son personas dignas de respeto y que sí tienen cierta autoridad en el lugar en el que se encuentran. Y les dice, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Y aquí Pedro le está diciendo, a ver, si entiendo correctamente, lo que les molesta, lo que les inquieta, es que se hizo algo bueno. Este hombre había estado paralítico toda su vida y hoy lo tienen delante de ustedes, sano. Y eso parece inquietarles si quieren saber cómo es que esto sucedió. Y entonces les dice, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Y aquí Pedro le está diciendo, miren, esto que les voy a decir no es solamente para ustedes, porque queremos que todo el pueblo de Israel sepa de Jesús de Nazaret. Y como que les dice, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Porque este Jesús de Nazaret es el que ustedes crucificaron. Recordemos que fueron las autoridades religiosas, probablemente muchos de los que estaban ahí, quienes insistieron a las autoridades romanas que Jesús debía ser crucificado. Y que incluso eso los llevó a cometer atrocidades en los juicios que se dieron para que Jesús fuera condenado. Y Pedro los está acusando directamente, ustedes lo crucificaron. Pero también les dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. Está vivo y está activo, porque les dice, es por Él, es por Jesús, que este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Esa es la respuesta. Si quieren saber de quién es el poder y de quién es la autoridad por la cual este hombre ha sido sanado, es por Jesús. Aquel Jesús del cual ustedes pensaron que se podían deshacer de él, que pensaron que lo habían hecho, pero que Dios resucitó y Él está activo ahora. Es Él. Y les dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto es totalmente tremendo. Aquí lo primero que hace Pedro es que está citando de un salmo, donde usa una figura de arquitectura, de albañilería. Y le está diciendo, Jesús es el fundamento de toda la obra de redención de Dios. Y es sobre ese fundamento que se va a edificar la obra de Dios. Y ustedes lo rechazaron. Ustedes que deberían ser los constructores. Ustedes son los sacerdotes, los líderes religiosos. Ustedes son los que debieron haber entendido que Jesús es el Mesías enviado por Dios y que en Él se encuentra el perdón de nuestros pecados para que vivamos la relación con Dios para la cual Él nos creó. Pero ustedes tomaron este fundamento y lo desecharon. Y ahora Él ha venido a ser la piedra angular. Es lo que va a sostener todo el edificio. Lo que va a hacer que el edificio se mantenga, sea sólido y firme. Y les explica por qué. Les dice, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Y le está diciendo, si ustedes creen que se van a salvar porque son líderes religiosos, no. Si ustedes creen que se van a salvar porque son descendientes de Abraham, no. Si ustedes creen que se van a salvar porque han cumplido con toda la ley de Moisés, no. Hay un solo nombre, hay una sola manera que Dios nos ha dado de poder recibir la salvación. Y eso es la fe en Jesucristo. Es el nombre de Jesús en todo lo que eso representa. Que Dios se hizo hombre, se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, venció a la muerte en su resurrección. Y ahora desde la derecha del Padre, Él está obrando en nuestras vidas. Es el único nombre, es la única manera que hay para que nosotros podamos recibir la salvación. Cualquier otra cosa que busquemos no funciona, no es suficiente.
Y se lo está diciendo directamente a los líderes religiosos de Israel, del pueblo de Dios. Y por eso la reacción de estos, nos dice Lucas, dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan. O sea, Pedro y Juan estaban ahí diciendo, no tenemos ningún problema con ustedes ni con esta situación, Dios está con nosotros. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. Entonces, primeramente, estos líderes religiosos, personas que le habían dedicado la mayor parte de su vida a estudiar las escrituras, las cuestiones de Dios, las tradiciones religiosas de los judíos, están asombrados, porque escuchan a Pedro y a Juan hablar de esta manera y se dan cuenta de que tienen un entendimiento profundo de la obra de Dios, del plan de redención de Dios. Pero se dan cuenta que ellos no han ido a un seminario, no han hecho grandes estudios, son hombres trabajadores, son pescadores. Y los ven ahí y dicen, ¿cómo es posible que estos hombres tengan tal entendimiento de las cosas de Dios? Cuando nosotros nos pasamos toda la vida estudiando todo esto y no lo vemos de esa manera. Y dice que reconocen que ellos habían estado con Jesús. Y casi podemos ver cómo están atando cabos ahí. Dicen, ok, no se supone que estos hombres sepan estas cosas. No se supone que estos hombres nos hablen a nosotros con esta autoridad. Ah, pero es que ellos estuvieron con Jesús. ¿Será acaso que su relación con Jesús los ha hecho lo que tenemos delante de nosotros? Y además de eso dice que estaba ahí el hombre que había sido sanado y por eso no tenían nada que decir en contra. Entonces están viendo a Pedro y a Juan, están escuchando lo que le están diciendo, están viendo a este hombre que ha sido sanado y saben que tiene que haber una respuesta coherente a todo esto. No pueden simplemente decir, ok, ahí vemos qué hacemos. No, tiene que haber una respuesta, pero están luchando dentro de sí. Y por eso le piden a Pedro y a Juan que salgan, probablemente al paralítico tú, también, que salgan de ahí. Y entonces dice que deliberaban entre ellos, van a analizar la situación, van a tratar de llegar a una conclusión. Y esto es lo que platican entre ellos. Dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Y vemos que empiezan diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Los ven como un problema. No pueden decir, oye, esto que acabamos de escuchar es tremendo. Tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que reconocer a Jesús. No, dicen, estos hombres son un problema para nosotros. Dice, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de Dios es evidente a todos los que ven en Jerusalén. Dice, estos ya nos pusieron en una situación difícil. Se dio un milagro a través de ellos y ya se supo en todo Jerusalén. La gente los va a ver, les va a dar credibilidad, van a confiar en lo que ellos le están diciendo y eso es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque se suponía que ellos eran los expertos en la vida religiosa de Israel. Y eso les daba ciertos privilegios, les daba un estilo de vida, les daba un estatus, les daba relaciones, les daba favor con los romanos. Y ellos sabían que si empezaba a proclamarse a Jesús como el Mesías, por parte de hombres como Pedro y Juan, ellos iban a perder todo esto que tenían. Y entonces se quieren refugiar en la autoridad que les ha sido dada como líderes religiosos. Y por eso dicen, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ninguna persona en este nombre. Dice, pues no podemos negar lo que sucedió, pero lo que sí podemos hacer es ordenarles que ya no hablen acerca de Jesús.
Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces estos líderes religiosos se aferran a lo último que tienen, su autoridad. No pueden dar una explicación al milagro, no pueden refutar lo que Pedro les ha dicho. Y entonces se agarran de lo poco que tiene su autoridad y les ordenan no solamente no enseñar en el nombre de Jesús, ni siquiera hablar. Casi como decir, no pueden invitar a alguien a su casa a tomar café y ahí hablarle de Jesús. No. No pueden volver a hablar de esto jamás. Y Pedro y Juan les dicen: a ver, ustedes son líderes religiosos, díganme, ¿qué debemos hacer? ¿Obedecerlos a ustedes o vamos a obedecer a Dios? Porque la implicación es que lo que estas personas le estaban pidiendo a Pedro y a Juan iba en contra de lo que Dios le había pedido a Pedro y a Juan. Y ahí tenían Pedro y Juan que tomar una decisión. ¿Vamos a tratar de quedar bien con estos líderes religiosos o vamos a querer quedar bien con Dios? Y es una pregunta estúpida. Dios es el Señor. Dios tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el conocimiento. Dios verdaderamente nos ama. No nos ve como enemigos, como problemas. ¿Qué motivación iban a tener Pedro y Juan de querer quedar bien con las autoridades? Ninguna. Ellos deciden obedecer a Dios. Y tienen una muy buena razón. Les dicen: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Nosotros vimos a Jesús, vimos su vida, escuchamos su enseñanza, lo vimos sufrir y morir en la cruz, lo vimos resucitado, desayunamos con él, varias veces nos habló después de resucitado. ¿Quieren que nos callemos eso? Es lo más importante que ha pasado en nuestras vidas, lo más extraordinario. ¿Cómo nos van a pedir que nos lo callemos? Porque además esto es un beneficio para todas las personas. Esto es algo que ellos tienen que saber y no nos vamos a callar. Y cuando ven esta respuesta de parte de Pedro y de Juan, dice que después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en que se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y nuevamente los líderes religiosos no pueden hacer más que amenazar, de decirle: es que no sabes con quién te metes, no sabes lo que yo te puedo hacer, tú no sabes el poder que yo tengo, las influencias que yo tengo. Pero hasta ahí llega. No pueden hacer más. Y los tienen que dejar ir. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Jerusalén ya había escuchado del milagro. Y alababan a Dios por eso, reconocían que esto era algo que Dios había hecho. No podían los líderes religiosos verse en contra de las personas a través de las cuales Dios había obrado. Y además era un gran milagro. Nos da ahí el dato de que este hombre llevaba 40 años, desde que nació había sido paralítico. 40 años como paralítico y ahora caminaba. Y lo que me llama mucho la atención de esta historia es la respuesta de estos líderes religiosos, sobre todo porque son las personas que más interés deberían tener en que la gente conociera verdaderamente a Dios y a la manera en que Dios actúa en nuestras vidas. Pero lo rechazan. ¿Por qué rechaza la gente a Dios? Porque eso se sigue dando hoy en día. El Evangelio está siendo proclamado en todo el mundo, pero no todos responden positivamente. Muchas personas sí. Pero hay gente que dice no tener tiempo para Dios, no tener interés en Dios. Incluso personas que no quieren tener nada que ver con Dios. Puedo pensar en 4 razones por las cuales la gente rechaza a Dios. La primera es que no tienen la información suficiente o la información correcta. Y muchas veces esto tiene que ver con la experiencia que hemos tenido en cuanto a la religión organizada. Y miren, yo soy pastor. La iglesia
fue instituida por Dios para ayudarnos a conocerle, para ayudarnos a crecer en esa relación con Él. Pero sí reconozco que la religión se ha usado para abusar del poder, para abusar de las personas, para lastimar a muchas gentes en el nombre de Dios. Y lo siento mucho que se haya usado el nombre de Dios de esa manera. Y también creo que muchas veces las personas se satisfacen con un conocimiento muy limitado de Dios. Dicen, bueno, yo sé que lo que Dios quiere es que yo me porte bien y que vaya a la iglesia los domingos. Y ok, eso lo puedo hacer. Pero no se adentran más en eso. Y Dios se ha revelado a nosotros. O sea, no hay ninguna razón por la cual no podamos conocer a Dios, porque Él nos ha dado en su Escritura la revelación de quién es Él. Y cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, y ves cómo Dios interactúa con las personas, tú lees lo que Dios dice acerca de sí mismo, entiendes sus mandamientos, y sobre todo cuando llegas a esa parte donde Jesús vive entre las personas como Dios encarnado, lo llegamos a conocer. El problema es que, por la razón que sea, me gustaría pensar que no es flojera, pero no le prestamos atención a algo tan maravilloso que tenemos como es la revelación de Dios en la Escritura. Y no nos tomamos el tiempo de conocerla y de conocer a Dios a través de ella. Además de que muchos de nosotros hemos recibido información incorrecta acerca de Dios. Nos dicen, Dios es así, 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 pero no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Y ese Dios que nos ofrecen, que nos pintan, no nos atrae. Y claro que no nos va a atraer porque no es el Dios verdadero. Hay que conocer a Dios como Él es verdaderamente, como Él se ha revelado a nosotros a través de la Escritura. Una segunda razón por la que creo yo que las personas rechazan a Dios es porque no les conviene aceptar a Dios. El mundo ha sido afectado por el pecado y la cultura alrededor nuestra va en contra, en muchos aspectos, de cómo Dios quiere que sean las cosas. El ejemplo más sencillo de esto, nuestra cultura nos dice que yo tengo la capacidad de ser quien yo quiera ser, de lograr las metas que yo me proponga. Es más, que yo tengo el derecho a una vida donde hay ciertas posesiones o cierto estatus, cierto nivel. Y eso no es lo que Dios me dice. Dios dice que yo fui creado para tener una relación personal con Él en la situación en la que me encuentre. Esté donde esté, tenga lo que tenga, en la relación en la que me encuentre, lo principal es tener mi relación con Él y que en Él encuentro mi satisfacción. Incluso ahora mismo te estoy diciendo esto y probablemente en tu mente estás ahí con que, pues sí, pero es que yo no quiero que me quite a tal persona o tal cosa, o es que yo tengo planes. Y Dios se vuelve una inconveniencia. ¿Por qué? Porque Dios nos previene de tener lo que queremos tener. Y ahí llegamos a la tercera razón por la cual la gente rechaza a Dios, que es básicamente el orgullo. Y es orgullo en este sentido. Es orgullo de decir, yo soy quien va a determinar lo que mi vida debe ser. Y si Dios quiere tener alguna parte en esta, tiene que servirme para eso. El papel de Dios es beneficiarme en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero vivir. Y eso es asombroso que alguien piense de esa manera. Ese es un Dios pequeño. Ese es un Dios sirviente, ni siquiera merece el nombre de Dios. El pensar que existe para satisfacer lo que yo determino que debe ser. Es ese orgullo el que previene a muchas personas de conocer a Dios. Y finalmente, y muy relacionado con esto, la cuarta razón por la que creo que muchas personas rechazan a Dios es egocentrismo. Es la idea de que yo soy quien debo cuidar de mí, proveer para mí, salvarme a mí. Y lo que hay alrededor mío es evaluado en términos de cómo me beneficia. Eso se da, por ejemplo, en las relaciones. Cuando una pareja viene a consejería
Y uno de ellos me dice, es que ya no recibo nada realmente de esta relación. Es que esta relación ya no me hace feliz. Es que ya no encuentro satisfacción. Y entonces se evalúa a la persona en base a lo que yo quiero tener, lo que yo creo que debe ser mi vida. Y la idea de que el centro de mi vida no soy yo, sino es Dios, eso nos molesta, eso choca con la idea que tenemos de nosotros mismos, el deseo que tenemos a nosotros mismos. Dios es el Señor. Él creó todo lo que existe y es suyo. Él tiene total autoridad sobre todo. Y el que Él nos diga que debemos entregarnos totalmente a Él, no hay nada en contra de eso. Es más, es el mayor beneficio que podemos tener. Porque entendamos nuevamente que Dios nos creó y nos creó con un propósito. Que Él tiene el poder y el conocimiento para que ese propósito se cumpla. Y más que todo eso, Él nos ama. Él no quiere echarnos a perder la vida. Él no quiere que suframos sin propósito. Él quiere que nosotros vivamos en una relación de amor con Él, donde somos sus hijos, Él es nuestro Padre y gozamos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si tú entiendes esto, no te va a costar ningún trabajo decir, yo no puedo, tú sí, te entrego mi vida. Pedro entendía esto a estas alturas de su vida. Y por eso cuando es llevado ante estos líderes religiosos que le demandan, queremos que tú hagas algo diferente a lo que tú entiendes que Dios te ha pedido que hagas. Él dice, no lo voy a hacer. Porque yo no vivo para mí, yo vivo para Él. Y lo que ustedes me digan, lo que ustedes me amenacen, no es más poderoso que el amor que Dios tiene por mí y el amor que yo tengo por Él. Esta semana te invito a reflexionar en lo siguiente. Considera si de alguna manera estás rechazando a Dios en tu vida. Si hay algún aspecto de tu vida, algún área de tu vida, alguna relación que tienes, algún plan que tienes, donde le dices a Dios, mira, esto déjame que yo me encargue de esta parte. Ahí si necesito algo te digo, pero esto déjamelo a mí. ¿Por qué? ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que no sabes acerca de Dios que te causa esa desconfianza? Y pídele al Espíritu Santo que Él te revele, que Él te lleve a entender el gran amor que Dios tiene por ti. El mismo amor que lo llevó a entregarse en su Hijo Jesús por ti, para que tú pudieras tener esa relación con Él. ¿Cómo no? Dice la Escritura, te dará juntamente con Él todas las cosas, toda bendición espiritual en los cielos. Vamos a pedirle que Él nos ayude a conocer esta realidad. Padre, te agradecemos por la obra que tú has estado desarrollando en nuestras vidas y en toda la historia de la humanidad, a través de las diferentes personas que te han conocido y que han dejado un legado mediante el cual podemos conocerte. Nos encontramos en un proceso de aumentar ese conocimiento, de desarrollar nuestra relación contigo y queremos pedirte el día de hoy que tú nos ayudes a ver si de alguna manera te estamos rechazando, si de alguna manera pensamos que eres una molestia para nuestra vida o no queremos que tú toques cierta parte de nuestra vida. Y que tú nos des la fe, el entendimiento para entregarnos a ti totalmente, con el gozo de saber que el que se cumplan tus propósitos en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar. Y que esto sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén.